Concluyamos el tema de modulación. Hemos visto el principio de modulación y de demodulación. Hemos visto la multiplexación en sistemas de modulación síncrona y asíncrona. También hemos visto cómo se produce el filtro superheterodino. Esta presentación discutirá algunos aspectos de estas dos últimas tecnologías. En los primeros días de la radiocomunicación era extremadamente difícil o muy caro construir un detector síncrono. Entonces se descubrió un pequeño cambio en el proceso de modulación que podría servir para desarrollar un detector más simple, que ya vimos. La única diferencia entre la AM with carrier y la AM estándar es la adición de una constante DC o DC offset a la señal original X de T. Entonces, la señal a modular será X de T más C, lo que adiciona un impulso en el espectro de la señal. Aquí se puede observar una señal modulada de manera convencional, donde se puede observar su espectro de frecuencia. Aquí la misma señal, pero con un DC offset. Aquí su espectro, donde se destaca este impulso. Aquí se puede observar la señal modulada, donde el espectro ha cambiado, ahora tiene un impulso. Sin embargo, la posición a la que se ha modulado sigue siendo la misma. Si la frecuencia de portadora es lo suficientemente alta, la parte superior de la señal modulada, la envolvente superior y la inferior, es exactamente igual a la señal original, porque la señal a modular siempre es positiva gracias al offset. Se puede utilizar un circuito detector de picos para recuperar la envolvente, o al menos hacer lo mejor posible para recuperarla. Para detectar la envolvente hemos diseñado un circuito con estas características. Primero, un filtro pasabanda que me permita concentrarme en el espectro de la señal que quiero demodular. Luego, un diodo que me permita concentrarme solamente en la parte positiva de la señal modulada. Y finalmente, un filtro pasabajos para reconstruir la envolvente de la señal. Debe haber alguna desventaja en obtener un detector tan simple. Aparecen dos impulsos adicionales en el espectro, que al tener un área más significativa, significa que es necesaria mayor potencia para transmitir dicha señal. Es como que tenemos que hablar más fuerte, obviamente cansa más, significa un gasto de mayor energía. Como la señal a modular tiene un offset siempre mayor que 0, para lograr que la señal siempre sea positiva, hay que elegir el valor con cuidado. Un offset grande significa un mayor gasto de potencia en la transmisión. Comentarios sobre el filtro superheterodino. Lo que puede observar en esta imagen es un esquema genérico de este tipo de filtros. Al principio tengo un amplificador de bajo ruido, el mixer que lleva la componente de la señal que deseo demodular hacia la frecuencia intermedia donde se encuentra el filtro afilado. Luego puedo poner un bloque de amplificación para finalmente demodular. La función de un receptor de radio con filtro superheterodino puede ser dividida en dos pasos: sintonizar un filtro en la banda de frecuencia deseada y recuperar la señal que ahí se encuentra. Este sería el primer paso y este el segundo. El receptor superheterodino es un método eficiente para realizar la primera etapa de este proceso. Es la base para prácticamente todos los receptores de radio contemporáneos. Recordemos los dos paradigmas para recuperar una señal. El primero dice que debería construirse un filtro pasabanda bien afilado que pueda desplazarse por un rango grande de frecuencias, preservando su ancho de banda pero cambiando su frecuencia central. Este tipo de filtros son difíciles y caros de construir. La idea del filtro superheterodino, que es el paradigma contrario, es crear un filtro estacionario de alta calidad en la etapa intermedia y mover la señal al filtro en lugar de mover el filtro a la señal. Las etapas de recepción quedarían de esta forma: utilizar un filtro pasabanda sintonizador de baja calidad para focalizar la estación deseada, desplazar el espectro de dicha señal a una frecuencia intermedia, aplicar un filtro pasabanda bien afilado y cuidadosamente centrado para remover el resto del espectro indeseado. Finalmente, proceder con un sistema de demodulación estándar, ejemplo, detector síncrono. En esta imagen puede observar un sistema completo de estas características. Tengo 3 canales en frecuencia de transmisión que se reciben en este punto.
que ingresan a un filtro pasabanda para concentrar mis esfuerzos solamente en esta parte del espectro. Utilizo este mixer destacando que Fx es igual a la frecuencia de portadora menos la frecuencia intermedia para que cualquiera de estas determinadas señales se dirija exactamente hacia el filtro afilado bien diseñado para que a la salida recupere uno de los canales con los que había configurado precisamente este mixer, como se vio en los ejemplos que resolvimos. Este desarrollo se verá mucho mejor en simulaciones que presentaremos en Simulink en el siguiente video. Gracias por su atención.